A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga nuevamente en esta edición de Dios me hizo libre a través de Maranata 911. Esperando que este contenido siga siendo de edificación a tu vida y que absorbas estas historias y testimonios como un aliciente y puedas anclar tu fe y saber que de ahí, de donde estás, puedes ser libre de la mano de Dios. Hoy, una edición más, estaremos escuchando el testimonio de un joven que Dios transformó su vida en un entorno difícil, pero Dios no se olvidó quizás de su silencio, de su soledad, de sus lágrimas en secreto, hasta que se mostró en su vida y hoy lo hizo libre. Y nos acompaña el joven Josué Osorio. Dios te bendiga, Josué. Te bendiga, Miguel, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Al Señor por permitirme esta parte. Mi nombre es Joseph Osorio, Ajá. ¿verdad? Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Una Puerta, un Camino. Mis pastores, Daniel Delgado y Tachara Bojet, saben, ¿verdad? Que estoy aquí, ¿verdad? Y es más que un privilegio, ¿verdad? Contar lo que Dios hizo con mi vida para otras personas. Amén. Qué bendición, Joseph, que estés aquí y, ¿verdad? Rápidamente quisiera que puedas compartir con la gente y contarnos quién eres, quién es Joseph, su proceder, de dónde viene, dónde nace, ese entorno de tu vida. Cuéntanos, Joseph. Bueno, pues, yo nací ¿verdad? En Loíza, a los 8 meses, ¿verdad? Me entero que nací a los 8 meses antes de que, ¿verdad? Sea el tiempo como tal de un bebé nacer. Fui, ¿verdad? Cesárea, porque mi mamá no nos podía, ¿verdad? Tener, naturalmente. Crecí, ¿verdad? En el pueblo de Loíza durante 4 años, ¿verdad? 4 años en el cual, pues, estuve con mi mamá verdadera, ¿verdad? Un hogar donde había división. Mi papá vivía con su mamá y pues mi mamá era la que nos criaba. Mi papá nunca interactuó así demasiado con nosotros. Si no era pues que de vez en cuando íbamos para casa de nuestra abuela y pues lo veíamos ahí. Pero Sabías que era tu siempre, papá, sí, pero no era un padre presente. no era un padre que pues nos enseñara algo, porque pues ya mi papá pues estaba ya más viejito, no tan demasiado, y tenía sus condiciones, pero siempre era quien estábamos pendientes era mi mamá. Vivíamos en un apartamento, ¿verdad? Donde vivíamos los cuatro. Éramos cuatro. Yo era el penúltimo, ¿verdad? De los menores, porque tenía una hermana chiquita que ya era pues bebé. Y pues mi mamá pues era una persona que pues no sabe leer. Nunca terminó los estudios. Siempre lo que intentaba enseñar era pues un poquito de 2 o 3 modales, pero no era Sí, suficiente. era una educación básica o un poco más abajo de básicas con Sí, carencia. sí, exacto. Creciste en un hogar con necesidades. Pero esa niñez, Joseph, ¿cómo era? ¿Era feliz? ¿No era feliz? Mira, no era como la típica niñez de cada niño, que crece en un hogar donde los padres están completos, donde la familia está unida, donde el niño recibe el amor de su papá. Pues no, era un hogar donde lo que había era división. Y mi mamá pues siempre estaba con esos amores de una persona entraba, otra persona salía, al punto que una vez llegamos a ver a mi mamá, frente de nosotros que un hombre le pega. Y no era nuestro, ni tan siquiera nuestro padre. Era una persona que mi mamá conocía, que quiso conocer y que pues en unas discusiones pues llegaron a darse. En mi casa pues el estudio era un día sí, un día no, íbamos para la escuela de vez en cuando. O sea que fue una niñez, fue fuerte. No es que fue tan trágica, pero fue una difícil niñez Claro. de vivir. Sí, porque no iba regularmente a la No, escuela, quizás habían carencias en el hogar, tanto afectivas como necesidades básicas. sí, exacto. Eh, Creces ahí viendo también ese patrón de relaciones y de violencia. ¿Y qué pasaba por la mente de ese niño que ya podía ver eso y entender que este ambiente no es tan positivo? Pues mira, Miguel, pues yo decía, pues, en parte pues no entendía lo que estaba pasando porque era un niño de 4 años. Pero lo que sí es por causa de no tener a mi papá, pues tenía inclinaciones diferentes, ¿verdad? En el cual la modelo mía era mi mamá. Y todo lo que viera era una mujer, no veía un hombre. Y pues desde muy pequeño, pues me decían, ay, es como que medio afinadito el nene, como que medio, eres como que medio más como que comportado como nena.
pero era porque lo que yo veía era femenino. No había como te contaba, mi papá vivía con mi abuela. Ujú. No estaba presente esa figura paternal en el cual te enseñaba a comportarte como un Ujú. hombre, a hablar como un hombre. Y pues había esa deficiencia y estaba en eso a mí. Pero, ¿verdad? Llegó un momento en el cual mi mamá fue para casa de mi abuela. Porque pues teníamos para ese entonces, pues teníamos piojos. Porque nos bañábamos un día sí también, un día no. Por la deficiencia que había económicamente también. Ujú. Y mi mamá, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá nos dijo, ninguno salga para afuera. ¿Verdad? Porque ella estaba buscando en ese entonces un remedio para quitarlo. Ujú. Pero una de mis hermanas pequeñas no hizo caso. Entonces, al ella salir y exponerse, una señora la ve, se espanta y procede a llamar a servicios sociales. Ujú. Servicios sociales, pues llega un momento que llega a la casa nuestra y le dice a mi mamá, te los tenemos que remover. Porque había un descuido, no había ese amor y no estaba ese cuidado. Y pues el departamento sirve para sacar a menores de hogares donde hay abuso, Donde hay abuso, donde hay donde hay falta, ¿verdad? carencia. De esa protección que se supone que haya. Y fue un momento duro. Claro, sí, porque aunque era un hogar que estaba viviendo necesidades, Ujú. estabas desprendiéndote de tu mamá y eras un niño que estaba siendo arrancado de tu mamá. Y me es interesante, obviamente, que puntualizar este aspecto, que era el ejemplo en el hogar, el adulto del hogar era mujer y por eso comienzan a hacer en ti quizás esta inclinación, el Sí, comportamiento, porque era lo que ves. exacto. Obviamente, más adelante, mientras vamos escuchando, que podemos verlo desde esta perspectiva ahora con nuestra fe, era un comienzo donde el enemigo iba a empezar Inculcó a algo. inculcar Sí, en ti un aspecto para cambiar tu mentalidad y exacto. llevarte a lo que él quería o tenía planeado para ti. Los remueven del hogar. ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? Pues nos llevan a un hogar sustituto, a mí y a mi hermano. Porque pues a mi hermana pues la removieron por un hogar de niña. Y pues a mí y a mi hermano nos removieron a un hogar y le preguntaron a la familia que estaba interesada si podían cogernos a los dos. Porque pues nosotros éramos muy apegados. Seguimos siendo muy apegados Ujú. los dos. Y mire, yo puedo decir que yo vi la mano de Dios porque sí aceptaron. Sí aceptaron tener a los dos, a pesar de que era algo fuerte, pero nos aceptaron a los dos. Y dijeron, pues sí, lo vamos a tener a los dos. Pues ahí crecí en un hogar donde la señora que nos tenía era católica. Ujú. Y en parte, pues, conozco algo de lo que es Dios. Sí, que donde estabas antes no se hablaba del No, Señor, no había ni nada, nada de fe, nada de nada, eso. no había una tití cristiana, ni un No, tío, ni una abuelita. Era un ambiente lejos de entorno cristiano. sí, exacto. Y pues ella nos llevaba los llevaban los domingos, a las misas, por las noches también. Y pues entendía que había existido un Dios, pero no había una devoción por Dios. Ujú. O sea, sí existía un Dios, pero no había esa entrega, esa totalidad de uno decir, ok, hay un Dios que yo tengo que servirle. No, Pero no había un interés en ti en no. acercarte más a esa vida de fe. No, porque no, en ese aspecto del catolicismo nunca me llamó la atención. Siempre me aburría porque era lo mismo, repetitivo. Ujú. Y cada vez que estaba en la misa, pues me daba sueño, porque escuchar al que está al frente decir esto y lo otro, Ujú. no era algo que llamaba la atención, no Ujú. era algo que cautivaba mi alma. Y pues siempre lo veía como, pues, algo, pues, existe un Dios, nada más. Ahí crecí, pero ahí sí me enseñaron modales. Ajá. Modales que mi mamá no me pudo enseñar, en lo que era el respeto, en lo que era la empatía, lo que era el compañerismo, el compartir. Porque pues yo siempre tenía la conducta con mi mamá de que si yo quería algo, yo gritaba y si mi mamá no me lo daba, no había break. Ujú. Y mi mamá siempre me consentía en eso. Ajá. A mis hermanos no, pero a mí sí. Y entonces pues eso creía un egoísmo en mí. Cuando llegué a ese hogar me dijo, no, aquí no, aquí se comparte, aquí también hay que saber perder y ganar, porque yo no quería perder, siempre quería ganar. Los beneficios, Los siempre quería los beneficios, siempre quería beneficios. tener beneficios, pero no. Me enseñaron a perder y a ganar. Decían, siempre tienes que tener el saco de perder y ganar, porque en la vida no todo el tiempo se gana. Y yo era un niño malcriado, y a mí me daban, como se dicen, las rabietas esos de nene chiquito, Ajá. en el cual yo le faltaba el respeto, daba pataleta, a tal punto que si no me metían a la ducha debajo del agua, no me calmaba. Y eso era gritadera por aquí, gritadera por acá. Y era porque como nunca me enseñaron esa conducta antes, no sabía que era comportarse. Ujú.
pero ahí sí me lo enseñaron. Y cuando fuiste entonces asimilando este tipo de educación, Sí, ¿qué exacto. descubrías? Ahí yo decía, ok, no puedo hacer esto. Tengo que comportarme de esta forma. Y me enseñaron también la educación. La señora siempre nos enseñaba, nos llevaban para la escuela, aprendí a leer, aprendí a escribir. A tal punto, Miguel, que aún con los números yo lloraba. Porque yo decía en mi mente, estoy aprendiendo. Sé Estoy, sumar. sé contar, porque eso no lo podía hacer antes. Y yo me acuerdo que ellos me pusieron como una cartulina y me pusieron del 1 al 100. Ya cuando llegaba por el número 70, yo lloraba. Pues decía, estoy aprendiendo lo que no podía hacer antes. ¿Ves? Que en este hogar sí me enseñaron lo que no me pudieron enseñar en el Ajá. otro. Y entonces comienzas a ver la vida diferente. Diferente. Pero, ¿verdad? Cuando uno piensa que todo terminó, no terminó. Porque no pasaron años y pues la social llega a la casa y nos dice, mi papá muere. Y vuelve nuevamente esa tristeza. Vuelve nuevamente ese dolor porque a pesar de que no era un papá presente, como quiera choca saber que pues aquel paternal que tú tenías pues ya ahora no va a estar completamente en tu vida. Y fue un momento de sufrimiento porque, como te dije, pensábamos que todo se había acabado ya, que ahora estamos viviendo una felicidad, pero no. Vuelve nuevamente ese ataque de tristeza. A las emociones. Sí, y fue algo difícil, un poco de superar, pero poco a poco lo pudimos llevar a cabo. Ujú. Pero, ¿verdad? Nuevamente pasan tiempo de que mi papá muere y ya a los 15 años, llegó una madrugada en que me levanto porque la señora padecía de asma. Llega una madrugada en que me levanto a las 5 de la mañana, voy para el baño y como la puerta de ella estaba abierta, yo escucho la terapia y miro para el lado izquierdo y veo que ella está tirada en la cama con la terapia. Pero algo que estuvo raro es que los pies estaban violetas. Y yo dije, pues bueno, a lo mejor es que está durmiendo y tiene la terapia puesta, solo pide apagarla. Pero cuando me acerco, que la llamo, no responde. La llamo y no responde. La llamo y no responde. Y cuando más me acerco todavía, veo que en su teléfono estaba marcando 911. Wow. Llegó a marcar 911, pero se le fueron todos los números porque se fue en el momento. Y yo pues entonces corro al segundo piso porque ahí vivía la nieta de ella. Yo temblando, cojo la llave, abro la puerta, salgo corriendo, toco la puerta y de mis labios no salieron que estaba muerta. De mis labios salieron que ya se cayó. La muchacha, ¿qué? ¿Cómo que se cayó? Entonces bajan y se dan cuenta que está muerta. Se escucha el lloro, los vecinos salen, llega la ambulancia y todos estaban en un ambiente difícil, triste. Todo el mundo estaba como que, ¿y ahora qué? Y mayormente yo podría decir que yo decía, ¿y ahora qué con nosotros? Porque quien tenía la custodia en ese momento era ella. Ujú. Ahora, ¿quién nos va a coger? Porque significa que ahora nos tienen que remover Claro. nuevamente. No, y la parte emocional, rompes con alguien que te recibe, te educa, te da afecto, comienza a construir en ti un Ujú, carácter y construir y de momento encuentras que fallece, que también es un golpe emocional. Una vez claro. más, pierdes a alguien importante en tu vida, porque como decías, tu papá era ausente, pero sabías que estaba en casa de abuela Ujú, y que de vez en cuando y se muere y muere. Entonces, con la persona que te cuida pasa lo mismo sí. y vuelve este torbellino de emociones De a emociones golpearte. nuevamente. Me quedé solo, ¿a dónde voy? Y pues, pero, ¿verdad? Como Dios tiene sus planes y son Amén. perfectos, la muchacha nos siente y nos dice que ella estaba conociendo a una cierta persona. Dice que ella nos va a coger. Pero obviamente, como era joven, tenía como unos 19 o 20 años, ella se tiene que casar para entonces poder acoger a nosotros. Te crea como un requisito del Sí, era departamento que la obligatorio persona... que la persona que tuviera pues fuera casada. Ya con la señora, pues ya la señora era un poco mayor, pero tenía su sustento y nos podía verla sustentar. Pero en el caso de ella, le mandaron a casarse para que nos pudiera acoger. Ella lo hizo. Fue un proceso que, ¿verdad? Fue difícil, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Antes de que ella hubiera fallecido, la señora pudo estar en ese casamiento. Y ella la vio casarse. Pero, ¿verdad? Fue algo duro porque después ella miró la foto y decía, wow, ya no está la persona que me ayudaba tan bien. Y ella fue la que nos cogió a nosotros dos.
a una joven que no le fue fácil porque veíamos el dolor, veíamos el esfuerzo, ¿verdad? Que ella cada vez tenía que hacer. Porque sí, fue un momento de alivio, porque no nos iban a separar. Pero nuevamente se volvió esa eficiencia económica, porque pues los trabajos que ellos tenían no lo daban. A veces el departamento se tardaba meses en dar esa aportación que ellos daban para cuidarnos. Ujú. Y pues había aprietos. Habían días que se podía comer esto, habían días que se podían dar el lujo de comer, ¿verdad? Lo necesario y lo Ujú. fuerte, pero habían días que no. Y entonces, pues, eso también uno lo veía. Claro. Y yo decía, wow, también lo mismo. Sí, sí. Pero como que Causamos era algo quizás fuerte. inconvenientes, problemas, estamos haciendo cargas, que eran otros golpes a tus emociones para Ujú. sumergirte en que tu paso por la vida era lleno de tragedias, dolores y que quizás sin identidad. Y sabes que hablas de identidad también por causa de que no había una persona paternal. Pues lo que sentí de niño se fue intensificando más todavía, Ujú. porque más me encerraba en eso. Y cuando pasamos al transcurso de cuando estuvimos con la muchacha, ahí fue entonces donde yo dije, esto es lo que yo soy. Porque tenía esas inclinaciones hacia otros varones. Y como no veía esa figura paternal, pues yo decía, pues así como me debo comportar, como se comportan ellas, como hablan ellas, los gustos que a lo mejor ellos tengan. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ujú. Y al crecer y pasar por todo, pues yo dije, pues esto es lo que yo soy. Ujú. Acepté ese sentimiento que pues ahora sé que era erróneamente Claro, porque no era era el mío. enemigo sembrando Claro. esa semilla en ti, porque, y algo bien importante que puntualizamos, que me interesa mucho traer en este aspecto, es que no nace la inclinación por causa de un abuso, No, no nace porque alguien se acercó y te introdujo en esa situación, en ese ambiente, no. sino que era esa formación en la que tú estabas, que el enemigo aprovechó para decirle, voy a hacerlo creer y pensar que esta es su orientación. Sí, exacto, porque como no tenía esa figura paternal que me enseñara cómo un varón debe de comportarse, pues yo dije, pues mi identidad es esta, no es la del varón. Ujú. Yo tengo que ser como una mujer. Y a punto es que a veces me medía los zapatos de la muchacha y probaba cómo era caminar con tacos y eso. Y cada vez iba aceptando más en eso. Hasta el punto que comencé a tener conversaciones con otros varones, ¿verdad? Y de esa forma fue que ella, ¿verdad? Descubre. Y mi hermano se enteran que yo era homosexual. Porque en una conversación que tenía, una de esas personas pues envió lo que no tenía que enviar y pues ellos me verificaron el teléfono. Y al verificarme el teléfono me confrontan y me dicen, ven acá, a ti te gusta esto, te inclinas por esto. Al principio como que no quería contestar por el miedo, Ujú. pero ella me insistió, Dino, no te vamos a perjudicar ni nada por el estilo. Y yo dije, pues sí, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me atrae. Y yo sentí como que el ambiente cambió, Miguel, porque después cuando yo le digo eso, ella se va con mi hermano a la cocina y se lo comenta. Le dice, mira, a tu hermano le gusta esto, se inclina por esto y lo otro. Quiérelo, respétalo como quiera. Ujú. Y yo sentí una presión porque yo estaba al otro lado del cuarto, Claro, pero escuchando. sabía que ellos estaban en la cocina. Y me sentí como que acorralado, señalado, Ujú. porque después de eso sí me querían, pero hubo algo que cambió. Sí, sí. Creo que algo muy importante que también quiero puntualizar, al tú abrir tu boca y decir, sí, esto soy, se abrió una puerta Enorme. del enemigo y cambió la atmósfera, cambió todo, porque como que confesaste y aceptaste con tu boca Ese sentimiento que esa que... era tu condición. Exacto. Y ahí es que el enemigo toma más ventaja y comienzas a sentir que te dicen, no te rechazamos, pero no te comportes así. Sí, porque aún en la escuela, yo pasaba por, ¿sabes? Medio bullying, porque me decía, ay, mira, él es como que medio nena, él es como que, ¿sabes? Esas frases de jóvenes, Claro, que, ¿verdad? Me herían, pero yo decía, yo soy esto, pero como quiera no me gustaba que me te dijeran esas lastimaba las cosas, palabras. porque aún hablaban de mi mamá y a mí no me importa lo que digan de mi mamá, porque como mi mamá nunca después nos buscó, pues dije, pues, no me interesa, ¿verdad? Que hablen de ella, no me importa. Ujú. Pero sí sentía que estaba en contra del mundo.
siendo señalado todo el tiempo, me estaban mirando y en parte me dolía. Al punto que un día, pues, cogí como un alfilercito y como que me empecé a cortar. No lo hice tan profundamente porque sentía el dolor y pues Claro. dije, pues esto no es tampoco lo que estoy Ujú. buscando. Pero sí llegué a hacer eso porque sentía la presión y eh, me sentía raro. Porque pues mis hermanos, pues, había cambiado, siempre estaba como que buscando la forma de que nadie supiera. Porque pues sí, como tú decías, sí lo aceptaron, pero como que a lo mejor le daba un poco de vergüenza. Sí. Que entonces comienzas a experimentar la sensación de que estás en un lugar con gente que te ama, pero se avergüenza de ti. Que Exacto. era quizás el dardo del enemigo Ajá. para hacerte sentir prisionero en ese lugar. La carencia de la economía y toda esta situación, comienzas nuevamente a surgir cambios en tu vida, hogares y demás. ¿Qué ocurre ahí? Sí, porque la economía no era tan estable que siempre buscaban la alternativa de casa. Y algo que el departamento, ¿verdad?, tiende a con hogares sustitutos, si el apartamento no es certificado, el joven no se puede quedar. Pues cada vez que nosotros nos mudábamos, teníamos que notificarle, mira, nos mudamos a tal apartamento, en tal, y había que esperar a que el departamento visitara el hogar, Evaluar. lo chequeara, que el hogar estuviera acepto para los jóvenes, para que el joven se pudiera quedar ahí. Pero ¿qué pasa, Miguel? Que cada vez que nos mudaban, si ellos iban, nosotros no estábamos. Y si nosotros estábamos, ellos no iban. Entonces siempre estuvo esa como que no había la certificación. Hasta el punto que hubo una vez que nos mudamos para Nahuabo, en donde la muchacha que nos conocía se había separado del otro hombre que se había casado y estaba con otra persona. Otra persona los ayudaron, dijeron, vente para casa, que tenemos un apartamento arriba, en el cual vas a pagar muy poco y nosotros te vamos a ayudar. Y nosotros contentos porque al fin vamos a tener un hogar estable, la economía va a estar estable, todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Que en el departamento es por región. Si vives en Carolina, el departamento de la familia, como tal, de la localidad de Carolina, resuelve ese caso. Pero si te mudas a otro pueblo, es la otra región del departamento que atiende ese caso. Y al nosotros no haber certificado los otros hogares, el departamento dijo no. Los descalificó esa. Sí, ya le dijo a ella como que lo siento, pero ya hay que remover los muchachos. Porque mucha transcusión sin certificación era un peligro. Era como que una Sí, duda como un para red ellos. flag para ellos, era una alerta de que aquí pasa algo que en ningún lado se logra Ajá, certificar. exacto. Como que el departamento estaba como que aquí hay una deficiencia de algo. Y pues nos remueven. Y ahí pues pasamos a una fundación de jóvenes, que en el cual, pues, ¿verdad? Por la gracia y misericordia dio trabajo, ¿verdad? Y sé lo que ellos, lo Sí. que ellos pasan. Porque al llegar a ese lugar, pues más fuerte fue la batalla de lo que había sentido y había aceptado más. Ujú. O sea que llegas a este hogar luego de todos estos movimientos y llegas a una fundación en este hogar y te abres una ventana nueva, a un mundo nuevo, a lo que tú estabas batallando Sí, o tratando de aceptar en tu vida. ¿Y qué ocurre ahí cuando llegas a ese hogar? pues al ver demasiado de muchos varones, porque es un hogar de varones, Ajá. no hay nenas en absoluto. A veces lo que había eran facilitadoras, pero más lo que se vieran varones. Ahí pues entro con lo más cerca el contacto con varones, porque jugábamos de mano, a veces los juegos de manos eran con las partes mismas de uno, Ujú. y pues el ambiente que había ahí era un ambiente no agradable, porque lo que se veía era música de reggaetón, pornografía, y pues me adentré más en ese mundo. Sí, que eran como un ambiente más accesible a tener este tipo de Exacto. experiencia. No había como que una escapatoria, no. Todo estaba ahí mismo. Todo estaba más accesible todavía. Ujú. Y pues ese sentimiento se intensificaba más todavía porque pues eran con varones. Y cada vez que me acercaba a un varón, pues se intensificaba más el sentimiento. A veces pues llegaba al punto de que quería a una persona más allá de lo que era un amigo. Y llevaba a tener como que esas fantasías, Ujú. sueños así que con la misma persona, ¿verdad? Porque como ese espíritu tenía ya dominio, Claro. pues hacía ilusiones en el cual me amarraban más todavía ese sentimiento. Y haciendo una pausa ahí, que es bien importante para los que nos están viendo, que ese dominio o ese acceso entra en el momento que tú dices,
Esto es lo que yo soy. Que ahí es que Sí, el enemigo exacto. toma ventaja y lo traigo en este aspecto para la gente que está viendo este contenido. Posiblemente estás lidiando con un mal de emociones y situaciones en tu vida que te están marcando, que es el enemigo intentando que tú confieses con tu boca algo que no eres, Ujú. que eres inservible, que sea tu testimonio es otro, que no tienes valor, que eres malo, que tu destino es la cárcel, que detén ese pensamiento diciendo yo le pertenezco a Dios, yo tengo que correr a Jesús, porque va a llegar un momento que la presión va a ser tal, si no te acercas al Señor, que vas a decir, pues este es mi destino, y vas a abrir una ventana Exacto. al enemigo para que tú entonces, como te basabas en ese hogar, Ujú. Y sentías que exacto. todo el entorno te giraba a eso. Y algo que, ¿verdad? Hablas ahora que de personas que a lo mejor dicen, yo soy esto y lo otro. También me acuerdo, ¿verdad? Que me enamoré es que las personas que están alrededor tuyo que decían, ay, tú eres como que medio, me decían, tú eres como que medio afeminado. Pues esas palabras también hacían que yo dijera, Sembraban. esto soy yo. Porque hay a veces que personas te dicen, tú no sirves para nada, tú lo que eres, tú vas a ser un ladrón. Y son palabras que a lo mejor las personas dicen, eso no lo va a marcar. Pero sí el enemigo las utiliza para entrar y marcar a las personas. Y eran palabras que también me marcaban, que me decían, pues yo soy esto porque las personas me están viendo de esta forma. Ujú. Y, ¿verdad? Mi hermano vivió un momento, no tuvo los años que yo estuve, pero tuvo un momento en el cual mi hermano hacía lo mismo que hacía antes. Me decía, no hagas esto, no te muevas de esta forma, no te posiciones de esta forma, no te muevas de esta forma porque sí me aceptaba, pero se sentía en parte avergonzado Avergonzado. de que descubrieran de que su hermano es homosexual, de que su hermano es afeminado. Por, también puede ser protección misma que me podía dar de que a lo mejor no me Ujú. juzgaran, no me señalaran. Y sí, podía entenderlo de esa forma. Pero llegó un momento en que mi hermano pues ya cumplió la mayoría de edad, cumplió los 18 años, porque la fundación es desde los 11 hasta los 18. Y pues mi hermano pasó a tener un apartamento solo. Ahí fue más fuerte más todavía porque, Te encuentras solo en la fundación, exacto, rodeado de todo este ambiente y de todas estas luchas. En ese hogar y en ese tiempo, Dios se hacía presente de alguna forma. Había algunas señales que tú puedes decir ahora, Dios trataba de alcanzarme, pero estaba demasiado sumergido en este sí, mundo. porque uno de los facilitadores que trabaja ahí pues era, pues creía en Dios. No que iba para la iglesia como tal, porque pues tenía sus cosas de brujería Sí, así. tenía otro tipo de religión, Ajá. santerismo y creía otras cosas. Sí, pero ahí yo aprendí lo que era orar antes de comer, porque pues a mí nunca me enseñaron eso, pero en el hogar sí me lo enseñaron, antes de comer y antes de acostarme a dormir, porque pues a ese hogar pues los dueños eran católicos, Ujú. eran pues, las personas que aceptaban que las iglesias venían al hogar y que pues le enseñaran a los jóvenes, ¿verdad? Y había veces que pues algunos podían aceptar a Cristo, pero volvían nuevamente a lo mismo, porque si no está la culcación de la palabra, La no está la consistencia. enseñanza, carece, la persona pues va a volver nuevamente a lo mismo porque no tiene quien le enseñe. Y pues eso era lo que pasaba. Pero sí aprendí a independizarme. A mí me ponían como líder de jóvenes, de los niños más pequeños, líder de piso, pues porque veían madurez, porque veían respeto, modales que me enseñaron en el otro hogar. Ujú. Y eso me funcionó para yo poder independizarme, porque entraba a la cocina y hacía otras cosas que poco a poco me ayudaron a llegar ¿verdad? Al momento que Dios quería que yo llegara. Qué poderoso, que de alguna forma u otra Dios sí buscaba la manera. Y como en otras ocasiones hemos hablado, de una forma ahora tú puedes decir que Dios siempre estuvo presente, pero no se hacía visible o palpable. Exacto. O sea, que de alguna forma Dios te evitaba caer en el suicidio, en el pensamiento negativo, en caer en una relación Ujú. fija y cambiar tu entorno. Recibe esos reconocimientos que te permiten salir antes de tiempo de ese hogar, Sí, porque eras una persona responsable, realizada, aunque tenías quizás esta inclinación que no era la correcta. exacto. ¿Qué ocurre? Sales de ahí, independizas y ¿qué, qué comienza a cambiar en tu vida? Pues comienzo a ir a una escuela, a la Brun Garden, ¿verdad? En el cual conozco un compañero de escuela que para ese entonces pues no era tan adentrado a la iglesia, pero sí asistía a la iglesia. Ujú. Y pues me acercaba más a él, estaba más con él, al punto que él me llevaba a los estudios bíblicos. Y nosotros entrábamos a los estudios bíblicos, pues empecé como que a relacionarme más con Dios.
Pero cada vez que terminaba los estudios bíblicos nos íbamos. Ajá. Porque como comenté, él no era tan adentrado a la iglesia. Y hasta un día que la pastora, que es mi pastora ahora, Ajá. nos dijo, ¿por qué ustedes cuando entran a la escuela bíblica después se van? Y yo decía, bueno, yo estoy con él, o que si él se va, yo también me voy. Ajá. Pero hubo un día en el cual yo estaba en mi casa, yo no sabía que él estaba ni en church, ni en el parking de church, Ajá. hasta que recientemente me lo comentó, que él me llama y me dice, yo sé, ya el tiempo se está acercando, estamos en los tiempos del fin, que tienes que buscar a Dios porque no me había convertido todavía. Y él me hace ese planteamiento, ¿quieres aceptar a Cristo? Y Miguel, no lo dudé 2 veces. No lo dudé porque sentía que ya yo tenía que cambiar mi vida, porque mi vida estaba vacía. Sí podía tener personas que me amaban, pero no lo sentía, no estaba dentro de mí. O Aún en sea, la conducta que te encontrabas exacto. sentías que no era lo correcto. Yo necesitaba un cambio. Dije, no, yo necesito un cambio. Y ese fue yo digo que el denotante, el querer cambiar, Ujú. que me ayudó a poder abrirme a que Dios entrara en mi Claro. corazón. Y entender, porque para muchos que quizás nos están escuchando, la diversidad de personas que van a ver este contenido, ya estabas en un punto en que sabías que la conducta que tú estabas y cómo te sentías no era lo correcto. No. Y te voy a decir una cosa, Miguel, cuando lo hice en planteamiento de fe por el teléfono, pero cuando fui a la iglesia, hay personas que dicen que los demonios tuvieron que estar peleando ahí con ellos. No. Para mí te digo que fue como que una bienvenida de Dios a mí, a mi vida, porque la forma en que yo fui libre fue a través de un siervo de la iglesia que me dio un abrazo. Simplemente me dio un abrazo y lo que yo sentí fue un amor tan grande que jamás y nunca había sentido, que cuando me abrazó, todo eso se fue. O sea, todo lo que sentía que me llevaba a esa conducta se fue nada más con ese abrazo. Porque en la iglesia donde yo estoy, rápidamente cuando yo entré me decían, Dios te bendiga, bienvenido. Se sentía el amor que me hacía falta. Gloria a Dios. Lo que yo estaba carente lo encontré ahí. Y te puedo decir que no me arrepiento. Me arrepiento de haberle dicho que sí, de haberlo entrado a mi corazón, porque a pesar de la situación y todo, tengo a un padre que se acuerda de mí y sabe dónde yo estoy. Amén. Y que siempre me busca y me dice, yo estoy aquí. Porque en ese entonces, ¿verdad? No tenía papá, no tenía mamá. Pero algo que Dios siempre me decía es, tu papá y tu mamá están aquí, en la iglesia. Tu familia es esta. Porque después mi abuelo fallece y yo me uno con el papá de la pastora. Ajá. Para mí, ese es mi abuelo. Porque es una persona que me aprecia, que me ama, y los pastores para mí son mis padres. Pues son los que me han ayudado, me han dado la mano y han estado ahí mano a mano conmigo. Amén. Qué bendición poderosa el saber que tu momento culminante, tu momento que marcó el antes y después, para tú poder decir, Dios me hizo libre. Dios me hizo libre, fue ese abrazo Sí, en un altar donde te estaba abrazando el Padre. Ese Padre que necesitabas en tu vida, que es ese ejemplo, ese modelo a seguir, exacto. que te lo hizo sentir y te Y lo eso sentí dice. completamente. Y te lo dice de continuo, soy tu ejemplo, soy tu modelaje. Sígueme a mí y tú vas a Amén. encontrar esa figura que lo cambia todo. Son rotas tus cadenas ahí Y es en libre un por instante, completo. hasta el día de hoy, Amén. que pudiste ahora quizás tener tu familia en tus memorias, en tu corazón y no recordarlos con dolor, sino que No, todo fue una catapulta, un proceso, un propósito para que hoy naciera un joven amén. evangelista que le pueda decir a otros que quizás están luchando. Yo sé, Sí, hay mucha gente que quizás nos está viendo el contenido y que te está viendo ahí en cámara, que tienen esa lucha, ese interrogante, que quizás al igual que tú no fueron marcados por una violación, por un acercamiento, sino que algo en su vida los tiene confundidos. Si pudieras, o te hago te doy la oportunidad que puedas dirigirte a alguien que está ahí escuchando, que está viviendo lo mismo que tú, que pudieras decirle, esto fue lo que funcionó en mi vida. pues mira, lo que funcionó en mi vida fue que me di cuenta de que ciertamente no estoy solo, de que sí hay palabras que gente te dicen, pero lo que dice la gente no es lo que tú eres, porque no conocemos nuestro propósito del cual nacemos,
ni por lo que pasamos hasta que conocemos a Dios. Porque eso fue lo que pasó conmigo. No supe el transcurso de mi vida, el dolor que pasé, hasta que conocí a Cristo y me di cuenta que cada proceso en el cual pasé era necesario. Porque Dios me estaba librando de algo que yo no conocía. Y a lo mejor estás pasando por un momento duro, difícil, en el cual a lo mejor tu familia a lo mejor te abandona, que a lo mejor tus amigos te dejan. Y a lo mejor tú dices, aquí no hay nada para mí en esta vida. No es cierto. El diablo es un mentiroso en el cual dice, siempre busca que la gente se mate y que rechacen a Dios. Sí hay una vida para ti, sí hay un propósito para ti, está en Dios. Simplemente falta que tú abras ese corazón para que Dios pueda entregarte el propósito que Él tiene para contigo. Amén. Yo sé, eh, el suicidio, ¿fue algún momento un pensamiento de escape para tu vida? ¿O no? No te lo puedo decir así como que fue bien fuerte, como que me quería matar, morir. Pero sí como que, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo si estoy pasando todo esto? Esa es la interrogativa que Sí. entraba en mi mente. Sí, No que me porque quería matar, pero ¿para qué vivo? no siento que, no sé quién soy, me Ajá, rechazan, no tengo hogar, no tengo un lugar fijo. exacto. ¿Quién soy? Pues, obviamente ahora sí Ahora sí sé quién soy. sabes quién eres. Obviamente hay mucha gente que quizás no puede estar escuchando y son de la comunidad y a veces se crea estas incertidumbres o rechazo por Ujú. las situaciones. ¿Has tenido en tu vida, ahora en el camino de la fe, experiencias Sí. con gente de la comunidad que Sí. te dicen gracias por lo que haces o también lo contrario? Mira, yo le doy gracias a Dios por el trabajo que yo tengo, porque trabajo en el mismo lugar donde viví. Ajá. Y hay jóvenes que sí tienen esa inclinación. Y pues yo les cuento mi testimonio. Yo les digo, mira, yo era así antes, pero era porque me dejaba llevar por estos sentimientos. Y cuando les hablo, ellos se quedan como que, de verdad. Y yo sí, pero conocí a un Dios poderoso que me hizo libre, alguien que me amó, alguien que me entregó lo que me hacía falta. Y ellos dicen, a veces dicen, se hace difícil, se te va a hacer difícil, pero no es imposible. Porque si alguien verdaderamente quiere un cambio, hace lo que sea por ese cambio. Y eso fue lo que yo quise hacer, lo imposible por ese cambio. Y es lo que mayormente yo les digo, podrá ser difícil porque el diablo te va a decir que no lo hagas. Tienes que dejar muchas cosas, tienes que abandonar muchas cosas. Pero si pones en balanza las cosas que tienes que dejar a lo que tú quieres, tú te olvidas de lo que tienes que dejar y te Ciertamente. lanzas al cambio que tú quieres, que solamente te lo va a dar Dios. Ujú, ciertamente. Y ese es el lado de la gente que te escucha. Pero seguramente también has tenido personas que te dicen, No, Sacho, una vez que yo me monté en un Uber que yo le conté a una persona que era homosexual para colmo, me llevaba a la iglesia y yo le contaba y él me decía, no, es que siempre te van a ver como una oveja negra, que eso siempre te van a rechazar, pero por dentro yo decía, sí, ajá, pero yo sé lo que a mí me falta, yo sé lo que yo estaba carente. No era simplemente por lo que los demás me decían, es que lo que hay dentro de mí hacía sentir que me faltaba claro, algo, que eso no era yo. Porque sí, los sentimientos, el enemigo lo mezclaba, quería mezclar las identidades, pero había algo por dentro que decía, esto no eres tú. O sea, que siempre estaba eso adentro que decía, tú no eres esto. ujú, Y esto no es normal. sí. Ahora mismo con el conocimiento podemos decir que era Dios, Claro. era el Espíritu Santo, esa voz ahí que te decía, no eres tú. Y algo, ¿verdad? Un texto que hago mío y que Ujú, es mío. Es Salmos 40, versículo 2 que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y es un texto que me encanta y me fascina. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hizo conmigo. Porque Dios me sacó del lodo de la desesperación. Me puso sobre la peña que es Cristo. Y me dio un cántico nuevo que es en el cual puedo dar día por hoy. gloria a Dios. Y puedo testificarle a otros que verán y temerán y confiarán en Jehová. Dirán, como decía la pastora que estaba, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Que otros dirán, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Y es lo que Dios busca a través de los testimonios, que tú entiendas de que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Cuánto ya llevas en el Evangelio? Ya? Llevo 4 años 4 para la años. gloria de Dios. Y esas experiencias ahora en este ambiente de fe,
¿Cómo ha sido? ¿A dónde te está llevando el Mira, Señor? y a veces me asusto porque pues me dicen, tú vas a ser pastor, pero no, señor, no, señor. Pero la experiencia que he tenido es que cuando siento que no puedo más y que el mundo se me cae encima, corro donde él. Porque él me dice, yo soy tu papá. Gloria a Y Dios. siempre me lo acuerdo como te decía, aquí está tu familia. Porque sí me duele ver a mi familia que no le sirve al Señor. Saber el destino que les espera. Yo le digo, Señor, mi familia, acuérdate de ellos. Pero Dios siempre me acuerda que la familia en la fe que yo tengo es la que Él me ha entregado. Y Miguel te lo puede decir, es ciertamente la que Él me entregó. Gloria a Dios. Porque son los que están mano a mano conmigo, me ayudan, me aconsejan, me levantan. Y como te dije ahorita, no lo cambio. Porque a pesar de que a veces he querido como que irme, ¿verdad?, del camino, pero hay algo que yo mismo me digo, yo voy a ser tan mal agradecido con Dios, con tanto que ha hecho. Me Yo voy hizo a darle la libre. espalda a aquel que me vio cuando nadie me vio. No, no puedo hacer eso, Qué imposible. poderoso. Y es lo que a veces me impulsa al seguir. Me dice, no, tú tienes que seguir para adelante. Y Dios me dice, no, tú no te vas a cansar, tú vas a seguir para adelante. Porque es la atención del Padre hacia su Hijo. En el momento donde no hay nadie, no está nadie, pero está Dios. Amén. Tus hermanos hoy día, Joseph, ¿mantienes comunicación con ellos? Sí, sí. La sensación de antes de él hacia ti ahora. Pues mira, es totalmente diferente, Ajá, pero sí ciertamente hay como que esos choques claro, entre de que él como no le sirve a Dios, yo como le sirvo a Dios, pues hay esos choques, pues claro, claramente el hombre natural no entiende lo espiritual cierto. y pues hay unos desacuerdos, pero yo amo a mi hermano con todo el corazón, a mi hermana, y digo, te puedo decir que Dios no se ha olvidado de ellos porque he visto como mi hermana ahora que está poco a poco yendo a la iglesia, aceptando más o menos, ¿verdad?, lo que es Dios. Y me emociono porque fue una promesa que Dios me dio. Gloria a Dios. Dios me lo dijo, yo los voy a traer a la casa con tu propia mano. Y le he visto como poco a poco ellos van entrando. Mi hermano pues todavía no, porque Ajá. pues, pero ya yo estoy viendo algo que Dios está haciendo, que me está dando a parecer que ya Dios está metiendo su mano ya para Ujú. entrar ahí en ese corazón. Amén. Si fuera a describir en una palabra que quizás sea difícil, eh, Dios en tu vida, que tú puedas resumir esto, es lo más cercano que puedo encontrar para decir lo que hizo Dios, que me hizo libre. Esta palabra o esta frase, o inclusive alguna porción de la Biblia, es la que yo puedo decir, expresar el amor de Dios con esta palabra. El mismo salmo que acabé de leer. Y también una alabanza que la hago mía, el limpio soy. Esa alabanza me encanta porque, como te dije, es lo que Dios hizo conmigo. Su sacrificio me liberó. Su sangre me limpió. O sea, eso fue lo que Dios hizo Cambió conmigo. tus vestiduras. Lo hizo todo lo que se veía en pedazos, derrumbado. Él lo cogió y lo hizo algo que nadie podía haber hecho. Y es algo que te puedo decir que es Dios. Para mí, Dios es mi Padre. Para poderlo hoy decir, Dios me hizo libre. Eso es así. Yo sé gracias por Gracias a ti. esta bendición que puedas compartir con la audiencia y con la gente que va a visitar este contenido, tu testimonio. Sé que mucha gente será impactada y es Amén. un honor. Así que Amén. agradecido, gracias Gracias a la a ti. audiencia por estar con nosotros. Sigan visitando este concepto de Maranata 911. Esto ha sido una edición más de Dios me hizo libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.